Un saludo, Lovecraft. Hoy toca Lovecraft. Hace tiempo quería hacer este video sobre mi escritor gótico, creo que se llama así, literatura gótica, misterio, suspenso, terror, apariciones, todo tipo de cosas. Lovecraft, tengo 3 libros de la obra de Lovecraft. Ratas en las paredes, estos son ediciones cubanas, ediciones Huracán. Aquí tengo una colección de cuentos. La segunda colección, La Casa Hechizada, y otros relatos. Y este aquí no se ve la imagen porque está dañado, pero es El Pantano de la Luna y otros cuentos. Para mí es el mejor escritor que ha asistido. Recordemos que Lovecraft no cayó del cielo. Tuvo una influencia muy grande sobre Arthur Machen y Lord Dunsany. Se los recomiendo, 2 escritores anteriores a Lovecraft, Arthur Machen, Lord Dunsany. Él los leyó a los 2 y les gustó mucho la forma de escribir misterio y suspenso, y Lovecraft se siente influenciado por estos 2 grandes de la literatura. Pero muchos comparan a Lovecraft con Edgar Allan Poe. Para mí Poe es un maestro. Ese cuento de ratas, El gato negro, El pozo y el péndulo. En otra ocasión voy a hacer un video sobre los mejores cuentos, a mi juicio, según mi criterio, los mejores cuentos de Poe. Pero bueno, Ratas en las paredes es una obra de arte. Este libro no tiene desperdicio, por supuesto, tiene que ser así. Al principio tenemos un prólogo sobre la vida de Lovecraft, que nació en 1890, murió en 1937. En el 1964 apareció uno de sus relatos más significativos, El color que cayó del cielo. Bueno, es una obra de arte. ¿Para qué hablar de eso? Imagínese usted que cae un meteorito y toda la zona alrededor donde cae toma un color que no existe en la Tierra. A ver cómo interpretamos eso, cómo nos introducimos eso en la mente. Un color que no existe en la Tierra, aparece alrededor del meteorito. Pero bueno, Ratas en las paredes, en este libro. Antes de hablar de Ratas en las paredes, quiero leer algo sobre la biografía de él. Dice: sus conocimientos lingüísticos. Lovecraft no era ningún idiota, ningún analfabeto. Era una persona estudiada, una persona con un gran bagaje intelectual, un acervo cultural impresionante. De hecho, se dice que escribió más de 100.000 cartas también. No solo los cuentos que lo llevaron a la fama, sino muchas cartas. Sus conocimientos, dice aquí, lingüísticos abarcaban no solo el dominio de casi todos los idiomas fundamentales, sino también el de 4 lenguas africanas. Era un lingüista, un especialista en lenguas. Dice: si en Norteamérica ha aparecido desde 1900 acá el cuento más esencialmente imbuido de horror que Ratas en las paredes, aún no lo he leído. Bueno, aquí se está hablando de August Derleth, amigo íntimo y colaborador principal, divulgador de la obra de Lovecraft. Fíjese lo que dice este señor del cuento Ratas en las paredes. Dice: si en Norteamérica ha aparecido desde 1900 acá un cuento más especialmente imbuido de horror que Ratas en las paredes, aún no lo he leído, dice este señor. Bueno, las influencias literarias ya habíamos hablado de ellas. Edgar Allan Poe, el mismo Lovecraft lo reconoce. Lord Dunsany, del cual leí algunos cuentos y me impresionó bastante este hombre. Escribe muy bien la literatura gótica, el relato corto gótico, relato corto de misterio, de suspenso, de horror, de miedo, como se dice. Recibe de Arthur Machen, entre otros, a través del primer ciclo. Lovecraft intenta hacernos ver que nuestro mundo, la Tierra, estuvo habitado en otras épocas por una raza que él llama los antiguos, que dominó sobre la Tierra, fue expulsada del planeta por practicar la nigromancia. Bueno, aquí viene ahora a hablar sobre el Necronomicon. Deja ver si se pronuncia así, Necronomicon, exactamente, que es un libro creación de Lovecraft. Fíjese si el libro él crea en todos sus cuentos, bueno, en muchos de sus cuentos aparece el libro,
Existe un libro, bueno, voy a leer aquí primero. Existe un libro llamado el Necronomicon que aparece a través de todo el ciclo de Lovecraft. Adorna de tales atributos, describe su historia tan minuciosamente, de datos, detalles de él, que muchas personas, era lo que le iba a decir, bueno, aquí está escrito, a mí se me había olvidado que ya yo había leído esto, dice, muchas personas firmemente convencidas de su existencia real, han escrito a distintas bibliotecas y museos, entre ellos el Museo Británico, solicitando permiso para leerlo. El libro no existe, el libro es creación de un genio de lo macabro, del horror, del misterio, como Lovecraft. Es decir, el libro no existe, Lovecraft lo inventa y lo pone en sus cuentos, el Necronomicon, pero lo hace de una forma tan magistral que algunas personas al leer los cuentos de Lovecraft pensaron que el libro existía y fueron a algunas bibliotecas a buscar el libro y el libro no existe. Bueno, ya yo he visto, creo que alguna novela o algo así llamado el Necronomicon también, de otro autor. Impresionante. Yo conocí a Lovecraft hace aproximadamente 10 años. Ya era yo adulto cuando leí lo primero de este genio. Para mí es un genio, un creador del suspenso, del misterio, del terror, bien fino. Él logra, y esto es bueno decirlo, él logra establecer una diferencia entre Poe, Dunsany, Machen y él. Es decir, él recibe de esas personas, de esos autores, influencia, pero crea su propio camino, que es por eso que es tan original. Lovecraft es muy original, crea su propio camino, crea su propio estilo y relata sus cuentos a su forma, aún recibiendo influencias de grandes autores, pero los que amamos este tipo de literatura y la hemos disfrutado, sabemos que Lovecraft es un sello, el sello Lovecraftiano. De hecho, después de su muerte se cree la escuela Lovecraftiana, ¿tú sabes? Los seguidores de Lovecraft, de su estilo. De hecho, hay personas hoy tratando de escribir como él, porque era un maestro. Sus cuentos, bueno, aquí yo tengo una recopilación. Esto es una maravilla, porque en estos 3 tomos yo tengo muchísimos cuentos. Creo que tengo alrededor de 60 cuentos en estos 3 tomos. Estos son 3 libros editados en Cuba, pero editoriales cubanas. En este tomo tengo el Grabado en la Casa, que se repite en otro libro. El pescador de Cabo Halcón, El templo, Encerrado con los faraones, La ciudad sin nombre, Hipnos, El ser en el umbral, El horror de la playa Martín, Nosotros dioses, La hermandad negra, La bestia en la cueva, La olla de bruja, La ventana en la guardilla, El pantano de la luna. Imagínense usted. Por acá tenemos otra cantidad. Total, tengo 86 cuentos en estos 3 tomos. 86 cuentos. Todos obras de arte. Siempre hay alguno que sobresale un poco más, la fineza en que se escribe, la calidad de narración, el misterio. Uno de los favoritos es Ratas en las paredes. Eso es extraordinario. Es un señor que hereda un castillo, una especie de casa muy apartada. Comienza diciendo el cuento: el 16 de julio de 1923 me mudé al priorazgo de Egham. Después de que el último obrero terminó sus tareas, la restauración había sido un trabajo estupendo, ya que el abandonado edificio no había quedado más que un montón de ruinas. Es un señor que se muda para una vivienda antigua que hereda, y bueno, allí con un gato, por cierto, lleva uno de sus gatos a vivir con él, y allí comienza a sentir algo inquietante por las noches, algunos ruidos detrás de las paredes, de las piedras. El gato se inquieta, comienza a correr de un lado a otro y empiezan a aparecer algunas ratas que caminan por las paredes del otro lado de la casa que daba
a una especie de muro donde había una cueva, una gruta, y el personaje central del cuento descubre una gruta, un pasaje antiguo donde habían restos humanos de épocas, imagínese usted. Pero la forma en que él narra el cuento, la forma en que nos va llevando de la mano hasta la gruta, hasta descubrir el horror, los restos, las ratas royendo los huesos humanos, escondidos en humedad, en silencio. Es como un mundo paralelo al mundo nuestro, donde todo es perfección, donde todo es limpieza, donde todo es sanidad. Bueno, hay otro mundo del lado allá de misterio, de seres que se alimentan de restos humanos. Increíble, increíble. Otro que recomiendo mucho es el modelo de Pickman de Lovecraft. El modelo de Pickman es un pintor llamado Pickman que pinta cuadros famosos, y en una ocasión pinta un ser, como una especie de monstruo alimentándose de restos humanos, y un amigo de Pickman va donde él pinta y piensa que el cuadro es el resultado de la creación del pintor, hasta que descubre que donde el pintor tenía su taller de trabajo había una gruta, una escalera que bajaba a un abismo, y por ahí subía el modelo de carne y hueso del cual Pickman obtuvo la pintura. Es decir, había un modelo en el cual él pintó en un lienzo, el modelo de Pickman, pero no así que yo lo cuente, es leer el relato de Lovecraft. Ratas en las paredes, una obra de arte. Quería hacer este video. Aquí dice: más allá de la pared del sueño. Quiero leer un párrafo rápidamente. Dice: a menudo me he preguntado si el género humano se ha detenido nunca a pensar en el significado ocasionalmente titánico de los sueños y en el oscuro mundo al cual pertenecen. Aunque la mayor parte de nuestras visiones nocturnas no son más que leves y fantásticos reflejos de nuestras experiencias en estado de vigilia, a pesar de Freud y de su pueril simbolismo. Otra advertencia: algunos creen que Lovecraft, bueno, ya al principio lo dije, es un escritor sencillo, que escribe miedo, terror. Cuidado, ya dijimos que era una persona muy preparada, que había estudiado muchísimo, y a veces la pone donde va, a veces dice frases que nos hacen reflexionar. De hecho, yo he visto en Facebook muchas publicaciones sobre Lovecraft, frases célebres extractadas de sus relatos, de sus cuentos. Bueno, hasta aquí el video. Lovecraft, para mí el rey del cuento breve, el cuento de terror, de misterio. Si a usted le gusta este tipo de literatura, pues vale la pena leer a Lovecraft.